Bueno, este es un nuevo vídeo en sucio, el formato elegido para resolver ejercicios a mis alumnos, en este caso alumnos de primero de marketing, curso de introducción a la economía. Es un ejercicio de flujo circular de la renta sin sector exterior, en el que se nos dan una serie de datos y se nos piden pues que calculemos la renta disponible, el ahorro público, etcétera. Quizás lo más interesante antes de resolverlo es que recordemos cuál es el escenario de una economía con sector público y sin sector exterior. Es un escenario en el que aparecen las familias, las empresas, existe un sector público que genera una serie de transferencias hacia las familias, les cobran los impuestos, etcétera. Si recordáis, este flujo circular de la renta se podía resumir en este cuadro de recursos y empleos que, traducido en términos económicos, se quedaría en estas identidades. Aquí ya sí que es relevante tener claro lo que es la renta disponible, la demanda agregada, el déficit público, el ahorro público, etc. Entonces, ya teniendo en mente estas expresiones, podemos resolver el ejercicio. Vamos al primero. Con todos estos datos se nos pide calcular la renta disponible. Voy a empezar por cálculo de la renta disponible. Renta disponible. Si nos vamos al otro lado, nos damos cuenta que la renta disponible, la renta disponible es igual a la suma de la renta más las transferencias menos los impuestos que pagan las empresas, y eso después se distribuye entre consumo y ahorro. Por tanto, tenemos que tener los datos de las transferencias y de los impuestos. Nos damos cuenta que la renta la tenemos aquí, que es 2.000, más las transferencias las tenemos aquí, y menos los impuestos que los tenemos aquí. Es decir, sería 2.000 más 100 menos 300 igual a 1.800. Esa sería la renta disponible. Vale, siguiente, voy a cambiar de color. En rojo. Nos pide que calculemos el ahorro público. Vamos aquí en nuestra chuleta. El ahorro público, si os fijáis, cuando calculamos la expresión del déficit, que es todo esto de aquí, gasto más transferencias menos impuestos más inversión pública, el ahorro público no es otra cosa que, aquí lo tenéis figurado, esto sería el menos ahorro público, es decir, que el ahorro público serían los impuestos, que son los ingresos corrientes del gobierno, del sector público, menos el gasto, menos las transferencias. ¿De acuerdo? Por tanto, cambio, el ahorro público será igual a impuestos, menos impuestos, menos gastos y menos transferencias. Es decir, 300 menos 400 y menos 100, igual a menos 200. El gobierno tiene un ahorro público negativo de 200 unidades. Bien, vale. Vamos al siguiente. Cambio de color otra vez. Ahora voy a poner en verde. Déficit público. Me voy a mi chuleta y el déficit público lo tengo aquí. No es otra cosa que la inversión pública menos el ahorro público. O dicho de otra forma, la suma de los gastos, sea cual sea el concepto, menos los ingresos impositivos. Cambio. Tendré por tanto que déficit público es inversión pública menos ahorro público. O lo que es lo mismo, inversión pública más gasto más transferencias menos impuestos. Si sustituyo, tendría que esto es 150, voy a poner menos el ahorro público, es decir, 350. 350 es el déficit público. Podría haberlo obtenido sustituyendo inversión pública, que es 150, más el gasto público, que es 400, más las transferencias, que son 100, y menos los impuestos, que son 300. Si os dais cuenta, eso también da 350. Vale. Vamos a cambiar de tercio y
Vamos a analizar. Voy a coger ahora otro color diferente, el morado. El ahorro privado. El ahorro privado. El ahorro privado, me voy a la chuleta que tengo aquí. El ahorro privado puedo obtenerlo de distintas formas. Podría obtener el ahorro privado a partir de esta expresión, sabiendo que la renta disponible es igual a consumo más ahorro privado, despejar aquí, pero no conozco el consumo. Con lo que la forma más sencilla de obtener el ahorro privado es a través de esta identidad, que me dice que el ahorro privado financia la inversión privada y el déficit público. Como conozco todos esos datos, pues esta es la clave que voy a utilizar. Por tanto, ahorro privado es igual a inversión privada más déficit público. La inversión privada la tengo aquí, es 250, más el déficit público lo tengo aquí, es 350, por tanto, el ahorro privado es 600. Bien, voy ahora a calcular el consumo. Voy a hacerlo en naranja. Consumo. Para ver cómo obtener el consumo, la forma más sencilla es, acabo de calcular el ahorro privado, lo acabo de calcular, conozco la renta disponible que lo calculo antes, por tanto, la forma más sencilla de obtener el consumo sería despejando aquí. Consumo será igual a renta disponible menos ahorro privado. Pues voy a ello. Consumo será igual a renta disponible menos ahorro privado. ¿Cuánto es la renta disponible? Lo obtuve antes, 1.800. ¿Cuánto es el ahorro privado? Lo he obtenido antes, 600. Por tanto, el consumo sería 1.200. Vale, y por último, ya esto voy a ponerlo en negro. La demanda agregada. ¿A qué es igual la demanda agregada? Pues me voy otra vez a la chuleta, la tengo aquí. La demanda agregada puedo calcularla sabiendo que en todo momento va a ser igual a la renta, que la conozco, o bien sumando consumo más inversión privada más inversión pública más gasto. Tengo todos los datos, así que si os parece, en la medida en que la demanda es igual a la renta ya he visto antes que es 2.000, por tanto la demanda sería 2.000. O también puedo calcularla como la suma del consumo más la inversión privada más la inversión pública más el gasto. Fijaos, el consumo 1.200 más la inversión privada que la tengo aquí 250 más la inversión pública que la tengo aquí 150 más el gasto que lo tengo aquí 400. Lo sumo todo y me da 2.000. Y no tiene más, es un ejercicio muy sencillo que requiere tener claras las relaciones que hay entre los distintos agregados macroeconómicos del país, pero es fácil de resolver.